Bueno, en primer lugar, pues bienvenidos a todos a este Tech Friday sobre el caso de OSDU, la plataforma de datos OSDU. Este Tech Friday, bueno, voy a hacer un poco la introducción y me han pedido también que hable un poco sobre el equipo de Colombia y un poco sobre dónde estamos y cómo nos estamos moviendo en el entorno LATAM. Y luego os voy a dar paso a Carlos, a Carlos Moreno, que es quien de verdad va a presentar el caso y que es, digamos, el, la estrella de hoy a la hora de contarnos su experiencia con este mundo de los datos, de las referencias open source y tal, que también son muy nuestras, ¿no? También quiero dar la bienvenida a toda la gente que se esté incorporando, que son pues contactos o gente externa a la compañía o clientes que les ha parecido interesante y que están escuchándonos, les damos la bienvenida, ¿no? Deciros que la compañía a fecha de hoy pues está inmersa en un plan estratégico que tiene una vertiente importante en el concepto de globalización, en la capacidad de tener presencia en otros países. Una de las áreas en las que probablemente muchos de vosotros pues conocéis ya muy bien lo que se está desarrollando en el contexto más anglosajón a través de la oficina en Irlanda. Y hay también una línea de crecimiento que tiene que ver con el mundo LATAM, donde lo que ha hecho Open Sistemas es lanzar la constitución de subsidiarias en 5 países latinoamericanos, que son México, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay, y hay un plan en relación a la presencia en cada uno de esos países, ¿no? Dentro de ese plan, pues Colombia ha sido el primer país, digamos, con el que hemos estado trabajando en términos de constituir un equipo consolidado que pueda ser autónomo y que pueda, digamos, operar. Para que os hagáis una idea, un poco los pasos que seguimos, pues hay un paso previo donde se planifica la implantación en ese país, hay un paso inicial donde se tratan más de cuestiones jurídicas y de trabajar con despachos de abogados locales para la constitución de la sociedad a través de las empresas holding que son dueñas del grupo Open Sistemas. Luego hay un proceso pues, de incorporación de un grupo, vamos a llamarle grupo mínimo inicial o grupo inicial, y posteriormente pues hay un paso de ir al mercado local, ¿no? A través de nuestra propuesta de valor como compañía, ¿no? En el caso de Colombia, ahora mismo estaríamos en el punto en el cual acabamos de terminar de configurar ese grupo inicial, ¿no? Y entonces, pues digamos que el equipo de Colombia estaría preparado para seguir colaborando con el resto de la compañía y estar operativo, ¿no? Y tras Colombia, bueno, deciros que ahora mismo tenemos 2 países más que están disponibles para poder arrancar en ellos, que serían México y Chile. Y hay aún 2 países en los que estamos trabajando en la parte más jurídica, ¿no? de establecimiento de lo que sería el marco global para poder operar allí, identificando el modelo empresarial y un poco pues cuestiones de este tipo más legalistas, ¿no? Deciros sobre el equipo de Colombia que ahora mismo son 6 personas. Carlos Moreno, que es Cloud Architect y que me acompaña hoy en la presentación. Juan David Cañate, que está integrado en el equipo del proyecto de Gobi, que es como sabéis, pues el entorno de Business Intelligence aplicado al ERP de la compañía. Andrés Eduardo Hernández, que ahora mismo está colaborando sobre todo en los proyectos que hacemos relacionado bueno, los proyectos en general que estamos manejando en marcha, tenemos en marcha con Siemens Railways. Este está Airo, Puesto Ligero y demás. Son proyectos de visualización o de Digital Twin o de presentación visual de información que viene de activos que son trenes normalmente, ¿no? Carlos René Villa, que está en el equipo de Grassway, que es uno de los productos de la compañía, el producto de e-learning de la compañía. Aprovecho también y comento, no viene exactamente al caso, pero acabamos de recibir esta semana bueno, y es una buena noticia, una asignación hemos ganado, digamos, pues
una ayuda, no sé llamarla ayuda pública o, bueno, un concurso en relación a Grassway, se llama THD y es un proyecto en el que propusimos temas de incorporación de blockchain o de chatbots al producto. Así que ahí tenemos un reto interesante que avanzar. Y unido al equipo que ya he citado, pues está Catalina Acevedo, que está dentro del equipo de selección y opera desde Colombia, y también Sara Rojas, que se incorporó hace, yo creo, un par de días o durante esta semana, que está también en el equipo de talento, pero en el área de desarrollo de talento, ¿no? Eh, bueno, pues lo primero, darles la bienvenida a todos. Nosotros ya tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de hablar con ellos hace un par de días, pero hoy es un poco la presentación en familia, ¿no? Del equipo que está allí, y pediros a todos que, pues, que les ayudemos y que en cualquier cuestión en la que necesiten nuestro apoyo o colaboración, pues que estemos ahí, ¿no? Eh, También me gustaría citar algunas cuestiones en relación al equipo. Una que ya les introducía el otro día es la idea de transversalidad. Es la cuestión de que nosotros no establecemos los equipos en diferentes países bajo un paradigma de crear silos o áreas separadas, sino que colaboren de una forma transversal en diferentes líneas de negocio y departamentos y áreas de la compañía. Por eso es muy relevante que del grupo de 6 personas que ahora mismo arrancan trabajando desde Colombia, pues hay una persona que está en el área de selección, hay una persona que está en el área de desarrollo de talento, hay una persona que está en producto, hay una persona que está en proyectos, hay una persona que está en proyectos internos, hay una persona que está incluso más cercana al ámbito de negocio o en un punto intermedio entre proyectos y negocio, como es el caso de Carlos Moreno. Y eso, pues a mí me parece una gran noticia y me parece que es el enfoque con el que queremos hacer las cosas, ¿no? No hay un concepto de las personas, las empresas no funcionan por país, sino que funcionan por talento y por la capacidad que tengan cada uno de aportar al conjunto global, ¿no? Y algunos de esos roles, pues son roles de staff, de compañía, sobre todo los de recursos humanos. Entonces, pues en el futuro pues tendrán mucha interacción con el resto. En los próximos meses el reto en Colombia pues es consolidar el equipo, que se encuentre cómodo, que encaje correctamente en las dinámicas que tenemos de compañía, en los procesos, y que pues dentro de poco pues podamos ser ya más operativos desde un punto de vista de negocio local, ¿no? Y por mi parte, nada más, darles de nuevo la bienvenida, agradeceros a todos estar aquí y doy paso a Carlos Moreno. Carlos es Cloud Architect, ha colaborado con nosotros en diferentes líneas desde que se incorporó hace un par de meses aproximadamente. Él es de origen, es venezolano, aunque reside en Colombia ahora mismo, y tiene una experiencia fuerte en lo que tiene que ver con compañías relacionadas con petroleras y gasísticas, y el proyecto del que nos va a hablar hoy es la plataforma de datos OSDU, que incorpora este concepto de datos, incorpora el concepto de cloud, incorpora el concepto de código abierto y de open source, que por otro lado nos es muy cercano. Así que nada más, gracias a todos por venir y paso el testigo a mi compañero Carlos. Muchísimas gracias, Luis, por el espacio, por la introducción. Te agradezco mucho. Le agradezco a todos los participantes y asistentes por su tiempo, por su exposición, a Soraya por la coordinación y agradecerles. Voy a pasar de inmediato a compartir la presentación y vamos a esperar que todo esté perfecto y cualquier tema que no lo estén viendo, pues me interrumpen. Ya estoy viendo la presentación completa y bueno, nada, vamos a comenzar. La idea es contar una historia, es desde mi punto de vista, desde mi experiencia, contar esta historia con el poco o mucho conocimiento que tenga sobre la plataforma OSDU, una plataforma que fue concebida para impulsar la innovación del sector energético. Mi experiencia se basa en la experiencia del sector petrolero y gas en Venezuela, mi país de origen, porque es un país que por muchos años, 60 años, desde que descubrió que éramos ricos en petróleo, pues su economía se sostenía, y lo digo se sostenía en pasado porque hoy en día no sé exactamente, se sostiene en el petróleo como el principal recurso. Entonces, bueno, vamos a ello. Y yo quiero resaltar que antes de comenzar la presentación, el papel fundamental del open source, el código abierto, impulsando
este sector e impulsando el mundo en general. Voy a tratar de seguir una agenda que he preparado, comenzando con una breve introducción de quién soy yo, luego pasar a contar un poco las tendencias del open source y cómo está impulsando el sector y otros sectores del ecosistema circundante que rodea el sector energético. Vamos a entender un poco desde mi punto de vista y de mi experiencia lo que es la cadena de valor del sector de petróleo y gas. Vamos a compartir también unos datos importantes sobre el sector en España que he podido investigar utilizando Google, utilizando la Internet. También vamos a hablar de las oportunidades que se encuentran en el sector, las necesidades generales del negocio, pero también las necesidades tecnológicas, cómo se traducen esas necesidades generales en necesidades tecnológicas. Vamos a hablar, por supuesto, de qué es en un alto nivel la plataforma de datos abiertas o SDU y qué podemos hacer todos en este campo desde nuestro rol, desde nuestro conocimiento, el skill que tenemos y cómo podemos incorporarnos a esta iniciativa y a evolucionarla para finalmente tener una ronda de preguntas y respuestas. Bien, muy breve. Mi nombre es Carlos Enrique Moreno, ya pues Luis me ahorró todo este trabajo, pero decir que vengo de Venezuela, un país muy hermoso que espero que todos conozcan alguna vez, y es el país que me abrió la puerta a conocer este sector. Como he contado, este sector petrolero y de gas, mis primeros trabajos por allá en el año 2004, 2005, 2006, digamos como practicante, como dicen en España, pasante, le dicen en Venezuela, fue en el sector petrolero. Recuerdo que fue la corporación más importante para aquel entonces, PDVSA y PDVSA Interbep, que era la empresa de tecnología que servía que prestaba soluciones y servicios tecnológicos para la corporación. Y allí fue donde tuve mi primer contacto con proyectos en este sector y que tenían que ver con la gestión y almacenamiento de los datos. Y allí pude conocer de primera mano tecnologías innovadoras que tenían muy pocos países. Recuerdo que Venezuela era uno de los principales consumidores de tecnología de punta innovadora de esos tiempos. Mi primera experiencia, mi primer proyecto tuvo que ver con la migración de un supercomputador de Silicon Graphics que estaba basado en sistema operativo IRIX o IRIX, y la migración era pasar esa misma capacidad de cómputo a un sistema operativo Linux, era Red Hat, para aquel entonces, sobre un sistema de archivos Lost Tree, que son sistemas de archivos a gran escala que permite una gestión de datos de gran volumen, como es el Lost Tree, como son estos datos que vamos a ver hoy y vamos a conocer, ¿vale? Bien, el open source impulsando la industria, impulsando el mundo, realmente. Y vamos a hablar de estas tendencias innovadoras que hoy en día se están hablando, que ya hay proyectos que están siendo adoptados por la industria. Y vamos a comenzar por la vertical del Machine Learning. En el Machine Learning, según el International Business Times, se calcula que entre 50 y 58% de nuestras actividades de trabajo se podría automatizar con servicios cognitivos, con máquinas cognitivas en los próximos 10 años. Sabemos muy bien que las grandes compañías como Google e IBM han apostado por el Machine Learning desde hace un tiempo con software de código abierto. Google lanzó TensorFlow y la mayoría de los modelos de Machine Learning entrenados que se encuentran hoy en diferentes sectores se soportan en TensorFlow. IBM apostó por System Machine Learning. Microsoft ahora mismo distribuye una plataforma de inteligencia artificial. En la vertical del Internet de las cosas, el Internet of Things, por ejemplo, encontramos que Ubuntu ya tiene la parrilla de salida, si no es que ya alguno ha liberado algún prototipo, algún producto ya terminado, ya tiene la parrilla de salida de sus primeros smartphones y tablets, que según Forbes serán los mejores dispositivos de móviles open source en el mercado. Además de todas estas novedades, yo estuve leyendo en un congreso recién que se llama el Mobile World. Ahí se
anunciaron grandes noticias en lo que respecta al Internet de las cosas. Lo más nuevo del open source. Por ejemplo, la fundación de Linux, la Linux Foundation, presentó un proyecto llamado Zephyr. Este proyecto se va a encargar de construir un sistema operativo en tiempo real para el Internet de las cosas. Ya por allí podemos determinar la envergadura y la importancia de este proyecto, de la importancia que tiene apoyarlos, impulsarlos e incorporarnos en el desarrollo de este tipo de proyectos. En la vertical del Big Data, las herramientas de Big Data basadas en open source, como Spark, Flume, Hadoop, entre otros, permiten a las empresas, sobre todo las del sector de petróleo y gas, hoy en día, y así ya unos años, procesar una cantidad importante de datos a una escala nunca antes inimaginable. Hoy cualquier interacción que se hace desde el consumidor y el producto o el productor puede ser capturada, ingestada, procesada, analizada para determinar patrones y preferencias, tendencias y poder tomar decisiones en tiempo real. En la vertical de base de datos, que es más, digamos, más conocido por nosotros, los que vienen del área de operaciones, los que vienen del área más tradicional, ya llevamos muchos años trabajando con base de datos basada en open source. Según este mismo, en este mismo congreso y en algunos portales importantes que hablan sobre tecnología, se dice que las empresas pueden ahorrar hasta un 90% gracias a la adopción de base de datos open source. Y ahí tenemos muy viejos y buenos conocidos como MySQL, Postgre, MongoDB, entre otros. Pero también tenemos tendencias innovadoras, algo nuevo que se empieza a cocinar en este tipo de proyectos. Tuve la oportunidad de conocer en este mismo congreso que asistí virtualmente la Red Internacional de Energías Renovables Offshore, INORE, ellos se hacen llamar, que finalmente es una asociación de diferentes personas con diferentes perfiles, investigadores, científicos, técnicos, personas que están trabajando en proveedores de tecnología, que están trabajando en los campos de conversión de energía eólica marina, mareomotriz y térmica oceánica. Pues son términos que yo todavía no los termino de entender, pero sé que es un trabajo súper importante para la humanidad, porque sabemos que tenemos una problemática a nivel mundial con respecto a la generación de energía, al calentamiento global. Y este tipo de proyectos hay que mirarlos, hay que tenerlos en el radar y hay que impulsarlos. Entonces voy a contar la historia, entender un poquito de lo que es la cadena de valor del sector de petróleo y gas. Lo que pude conocer, lo que pude aprender a partir de esa experiencia que tuve en mi tierra, en Venezuela. Aquí en este gráfico van a poder ver la cadena de valor de petróleo y sus derivados. Es importante, la industria del petróleo y el gas es uno de los, y sigue siendo, uno de los sectores más grandes del mundo en términos de valor en dólares, y genera unos ingresos que están calculados anuales, estimados en unos 3.3 billones de dólares al año. Hoy en día sigue siendo el petróleo fundamental para el marco económico mundial, especialmente para las potencias o los mayores productores, como lo son Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Canadá y China. En algún momento Venezuela estuvo allí entre estos 10 países productores de petróleo, y sé de primera mano cómo se mueve una economía que se soporta en este producto, en esta materia prima. Entonces la industria del petróleo y del gas la podemos dividir en su cadena de valor en 3 segmentos: el upstream, el midstream y el downstream. Y tiene que ver con procesos comerciales, ¿vale? Las empresas de upstream o de exploración y producción la vamos a poder identificar como EIP. Estas empresas se encargan, sus objetivos principales, de encontrar yacimientos y perforar pozos de petróleo y gas. Y esto lo hacen en base a estudios. De ahí esos estudios generados por una cantidad de elementos tecnológicos, máquinas,
aparatos generan mucha información, una cantidad ingente de información para construir estos modelos. Las empresas de midstream son las responsables del transporte desde los pozos hasta las refinerías, pozos y yacimientos hasta las refinerías, que se encargan de procesar la materia prima y terminar, tener un producto terminado para poder comercializar. Y las empresas de downstream son responsables del refinado y la venta, comercialización de estos productos terminados. Además, existen empresas de perforación dedicadas exclusivamente a la empresa a perforación que contratan sus servicios a empresas de exploración y producción para extraer la materia prima, el petróleo y el gas desde sus yacimientos y poder entregárselo a las empresas de exploración y producción, estos estudios. Las empresas de mantenimiento de pozos realizan actividades relacionadas con la construcción y el mantenimiento en los sitios donde se encuentran estos pozos. Cada una de estas empresas y las partes interesadas que se encuentran relacionadas con estas empresas tienen necesidades tecnológicas y generan cantidad de información que, como lo vemos en este diagrama, terminan siendo silos de información que no se pueden compartir. ¿Ok? Y aquí vemos un diagrama del negocio. Voy a hacer como un énfasis, un zoom sobre la exploración y producción, que es, digamos, el proceso que genera mayor cantidad de información. Las empresas de exploración y producción no suelen o no tienen su propio equipo de perforación ni emplean personal para perforar. En cambio, estas empresas, como lo dije en la lámina anterior, contratan empresas de perforación por contrato de servicio para que ejecuten la perforación en los pozos y generen estos servicios en función de la cantidad de tiempo que trabaja la empresa para la empresa de producción y exploración. ¿Ok? Importante entender que cada uno de estos recuadros que estamos mirando en la lámina, la exploración, los estudios integrados, la construcción de los pozos, la extracción y manejo y el almacenamiento y transporte, si no se tiene una plataforma consolidada, común y abierta, todo esto se convierte en reprocesos para poder compartir esta información y poder darle flujo a los procesos comerciales que pertenecen a una misma cadena. ¿Ok? Entonces, en este momento voy a compartir algunos datos que pude investigar por internet sobre el sector energético en España. España se caracteriza o se ha caracterizado históricamente por su escasez de recursos energéticos. No es productor de este tipo de recursos, pero es una nación dependiente mayormente de este recurso. Entonces, principalmente de combustibles fósiles, petróleo, gas. Esto se traduce en una gran dependencia exterior y por consiguiente una situación de déficit de la materia prima. El petróleo y el gas natural representan alrededor de 70% del consumo de energía primaria en España. A pesar del auge que hace unos años ya se conoce sobre las energías renovables, los hidrocarburos, y no solo en España, sino a nivel mundial, siguen siendo vitales para la economía de los países. Por otro lado, en otra industria que es la de energía eléctrica, de acuerdo con la red eléctrica de España, que es la propietaria de la mayor parte de la red de transporte de electricidad de alta tensión, la demanda de energía eléctrica cayó más de un 5% en 2020, el año del COVID, el año donde conocimos esta pandemia. Pasó, por números que he podido investigar, pasó de los 264.600 gigavatios por hora registrados en 2019 a algo menos de 250.000. Esto es un descenso que se debe seguramente y contribuyó a la pandemia de COVID-19.
Y otro dato importante que quiero compartir es que en lo que a la producción de electricidad se refiere, las centrales nacionales fueron responsables del 22.2% del total. Y en 2020 las importaciones de crudo a España, de petróleo, ascendieron cerca de 55 millones de toneladas, una cifra que es baja, o la cifra más baja desde 2011. Y los principales países exportadores de crudo al mercado español fueron Nigeria, México y Arabia Saudita. ¿Por qué estos datos son importantes? Porque nos permiten ubicarnos un poco en el panorama económico de la nación con respecto a la exportación, la producción, la refinación del producto, que finalmente mueve muchas cosas en el país. Bien, ¿dónde encontramos oportunidades? Y vamos haciendo un poquito de zoom en España y en países que no son productores de petróleo. Pues encontramos que existen refinerías de combustibles fósiles en España, porque pude investigar también, y allí encuentran la fuente, en España las asociadas de AOP Repsol, Cepsa, British Petroleum, Galp, Saras y Eni suman 9 refinerías de petróleo en el territorio peninsular, las cuales están ubicadas en diferentes regiones en el país. Esto quiere decir que hay que validar con estas refinerías, con estas industrias, qué necesidades tecnológicas tienen en este momento para tomar decisiones más inteligentes, tomar decisiones mejor informadas. También encontramos oportunidades con los principales proveedores de tecnología de aplicaciones especializadas del negocio de la exploración y de la producción, que llevan muchos años trabajando con esto. Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Emerson. Estos proveedores proveen o han sido los proveedores principales por muchos años del software especializado para toda la cadena de valor del negocio de la exploración y producción. Procesamiento sísmico, modelos geológicos y de yacimiento, modelos económicos, simuladores de yacimiento, entre otros. Y por supuesto sus servicios especializados para la recuperación de pozos, estudios sobre los pozos, trabajo de campo en tiempo real, etc. ¿Cuáles son las necesidades generales del sector? Desde mi punto de vista, son dos desafíos, o se presentan dos desafíos. Primera y principal, sobrevivir a un periodo de volatilidad del mercado sin precedentes y de precios muy bajos de forma acelerada por el impacto global que ha causado el COVID-19. Segundo, y yo creo que no es un navegar por la oportunidad o posibilidad, sino es una obligación de hacer esa transición hacia un futuro energético con bajas emisiones de carbono. Estamos obligados. La humanidad está obligada a bajar las emisiones de carbono si queremos que este planeta dure muchos más años. Algunas de las soluciones tecnológicas tradicionales que ha consumido el sector: cómputo convencional, infraestructura de servidores hiperconvergente, convergente, nube privada para ejecutar aplicaciones, estas aplicaciones especializadas que proveen estos proveedores, valga la redundancia, de software especializado para el sector, las bases de datos relacionales, procesamiento de alto cómputo, high performance computing, que son son capacidades necesarias para hacer procesamiento sísmico, simulación de yacimiento, deep learning. Este tipo de procesamiento sabemos que consume mucha energía, que demanda mucha potencia de procesamiento. Regularmente este hardware se le incluyen aceleradores gráficos para procesamiento de modelos realmente complejos, y la capacidad de almacenamiento es otro elemento súper importante para poder procesar esta cantidad ingente de datos que se generan en los estudios de exploración. ¿Okay? En la capa de almacenamiento, o las necesidades que se tienen de almacenamiento de datos siguen estando muy vigentes. Es decir,
las más críticas del sector petrolero y de gas, desde el almacenamiento de primer nivel, este almacenamiento que conocemos como de alto performance, de alto rendimiento, un almacenamiento basado en bloques de discos de estado sólido, son capas de almacenamiento que sirven a aplicaciones exigentes de exploración y producción. Por ejemplo, para estas simulaciones, la interpretación de estos modelos, el modelado, entre otros, en otros procesos técnicos que se requieren para tomar estas decisiones en la industria. Y por supuesto, el archivado por cumplimiento, por compliance, esto termina siendo activos importantes para las naciones. Y este archivado de estos datos históricos y de producción también demandan necesidad, capacidad de almacenamiento de gran volumen. Y para eso ha llegado la plataforma de datos abiertos OSDU o Open Surface Data Universe, que tenía o tiene como objetivo, el único objetivo es desarrollar una arquitectura para acelerar la innovación a través del código abierto. Y hay que darle un aplauso de pie al open source porque hoy en día podemos en cualquier sector bancario, seguros, en salud, sector energético, lo que mueve el mundo finalmente se mueve por código abierto. Es la mejor forma de innovar, de ser ágil, de poder, con una cultura colaborativa. ¿Y por qué ha llegado al rescate? Porque a través de la agrupación que se hizo de diferentes especialistas, diferentes personas de diferentes ámbitos con conocimientos en el sector petrolero y el sector tecnológico se han agrupado en el The Open Group. También es muy conocido por otros estándares de arquitectura que para abordar estos desafíos de datos de gran volumen, de larga data, arraigados, muy tradicionales, muy legados de la industria energética, se creó un foro en el Open Group llamado Foro OSDU by the Open Group. Y este foro se centró desde su nacimiento en el gobierno y la gestión de los datos, estándares de la industria que conducen a la interoperabilidad a través de herramientas de interpretación y de análisis. En la práctica, esto significó desbloquear los datos propietarios que solo eran interpretados y leídos por este tipo de software propietario de los proveedores que ya mencioné y que no era posible democratizarlos para que cualquier desarrollador pudiera incorporarse al proyecto y incorporar nuevas funcionalidades que atendieran necesidades y problemáticas en el sector y en otros sectores. ¿Vale? ¿Qué resuelve esta plataforma OSDU o qué resuelve el open source finalmente? Porque en su corazón está el código abierto. Principalmente la eliminación de los silos de información entre dominios del sector, transformando el ciclo de vida de la exploración hacia la producción. Todo lo que vimos en la cadena de valor ahora pertenece a una misma canalización y a una plataforma consolidada, abierta, democratizada. Lo que lleva a mejores decisiones, respuestas mucho más rápidas, mejor informadas y a una mayor eficiencia. Con respecto al consumo de los recursos, ya no tenemos que construir diferentes centros de datos o diferentes proveer o disponibilizar diferentes infraestructuras para todas las empresas que están asociadas o integradas en la cadena de valor de la exploración y producción. Por otra parte, hace que todos los datos sean accesibles para todas las aplicaciones, eliminando esa necesidad de transferencia de datos costosa que requieren muchísimo tiempo y se traduce en muchísima inversión. Además, permite que los datos fluyan libremente a través de la plataforma, una plataforma de datos estandarizada, aumentando la posibilidad de tener software disponible para poder elegir dependiendo del caso de uso. Brinda acceso a todos los datos globales
acelerando esa toma de decisiones de calidad y mejorando las estrategias comerciales de la exploración y producción. En conclusión, esta plataforma en términos, digamos, generales o globales de la OSDU tiene como objetivo habilitar un acceso seguro, confiable, global y eficaz a todos los datos del subsuelo y de los pozos. Reducir o eliminar prácticamente los hilos de datos actuales para permitir un flujo de trabajo transformacional. Acelera la implementación de software, de soluciones digitales emergentes para una mejor toma de decisiones. Es decir, que podemos conectar todas estas tecnologías que ya conocemos, que se están adoptando y han sido adoptadas en otros sectores, podemos conectarlas a la plataforma y empezar a generar o implementar distintos casos de uso, análisis predictivo, análisis descriptivo, etcétera. Crear, que es otro de los objetivos, crear un ecosistema abierto basado en estándares que impulse la innovación, súper importante, y que resuelva problemas. Y estos problemas tienen que ver con la humanidad, con la supervivencia. El Open Group ahora mismo, y sobre todo el foro que soporta y mantiene el OSDU, el estándar, la iniciativa de OSDU, el proyecto OSDU, está apoyado por más de 200 miembros y ha descrito un estándar de integración de datos, de producción, sensores, instalaciones, y lo ha liberado este año. Eso fue en marzo de 2021, 24 de marzo de 2021, está liberado, se llama Mercury Release versión 3, está liberado para toda la industria energética, especialmente para el sector de petróleo y gas, pero para todo el ecosistema circundante, por lo cual podemos adoptarlo en otras industrias del sector energético que aún no se conectan a este tipo de plataforma y le sacan provecho. La energía eléctrica, otras fuentes de energía renovables. Decir y compartir que existe un repositorio disponible para visitar y aprender, un repositorio donde están todos los artefactos de software, su documentación, y es posible que allí puedan todos visitarlos. Luego le compartimos el link. No salió en la captura, sin embargo, podemos compartir el link para que todos empezamos como primer paso a visitar y a leer su documentación. Además, han construido una guía, un how-to, un paso a paso para hacer el onboarding hacia el último release. Y lo han dividido en 3 capas. La capa de tecnología o de infraestructura, que vemos más abajo, que se puede desplegar casi que cualquier proveedor de nube pública y proveedor de tecnología on-premise. La capa de servicios es donde ahí encontramos la ingesta de los datos, la carga de los datos, la transformación de los datos y finalmente la exposición a través de API estándar para conectar distintas aplicaciones para consumir esa información que se encuentra totalmente desbloqueada. ¿Y qué podemos hacer en este campo? Todos, desde el rol donde nos encontremos, somos expertos científicos de datos, ingenieros de datos, ingenieros de la nube, desde el área comercial, ¿qué podemos hacer? Las personas que están de alguna manera o las empresas que se encuentran involucradas de alguna manera con el negocio del sector energético, ¿qué podemos hacer? Lo primero, y comenzar desde el punto de vista de los proveedores de tecnología, aprender y apoyarnos en los partners como Amazon Web Services, Azure, IBM, NetApp, entre otros que ya tienen un producto terminado y maduro, un producto que permite desplegar la solución end-to-end, en algunos casos incluso administrada, lista para consumir. Empezar a construir propuestas de valor orientadas a productos y servicios basados en OSDU, un estándar completamente abierto. Podemos ir incorporándonos al proyecto y poder construir nuestra propuesta de valor incorporando esos elementos y esos conocimientos que tenemos cada uno de nosotros.
como empresa, como individual, etcétera. Por supuesto, comprender el modelo a través del entrenamiento ofrecido por The Open Group, disponible en su página, en su site. Comprender la oferta actual y el catálogo disponible, porque ya hay empresas que se encuentran en el marketplace de diferentes proveedores con una solución terminada, súper madura. Aprender de lo que han hecho ellos y cómo mejorarlo, porque esa es la naturaleza y la filosofía del código abierto. Mejorar lo que ya existe, incorporar nuevas funcionalidades que atiendan otras necesidades. Y por supuesto, modelar servicios. Permíteme que veo la barra por aquí. No me permite. Modelar servicios de consultoría que nos permitan participar en cualquiera de las fases, pero súper importante, las fases tempranas de adopción en proyectos de TI que estén adoptando o soporten las iniciativas de OSDU. Voy a contarles un poquito como historia y también por referencia, porque la van a poder consultar, los casos de uso o los ejemplos de caso de uso. Caso número 1, desde el punto de vista de infraestructura o plataforma, un caso de uso es la implementación de una manera ágil de la plataforma de datos OSDU en un entorno de nube pública, totalmente automatizada y que se puede integrar con otros servicios que se encuentran en la nube pública, servicios de machine learning, servicios servicios cognitivos, entre otros. Caso número 2, la implementación de esta plataforma en un entorno de nube híbrida. Disculpen, la primera, nube híbrida. Caso número 2, entorno de nube pública. Caso de nube híbrida porque también pueden presentarse como requerimientos de compliance, requerimientos de seguridad, dependiendo de la locación del punto geográfico donde nos encontremos, que alguna parte de esos datos, por representar un activo patrimonial para las naciones, tenga que mantenerse en tierra o en estos centros de datos on-prem, pero poder procesar la información y poder disponibilizarla a través de APIs estándar en la nube pública. Caso número 3, construir una solución que permita el descubrimiento, el análisis y la indexación de los archivos SegWit. Estos archivos son un archivo de formato estándar que ha desarrollado la Sociedad de Exploración Geofísica. Finalmente son estos formatos que vamos a encontrar en los estudios de subsuelos y pozos. Podemos construir una solución para indexar este tipo de archivos. Por allí se nos ocurre, lo primero que se nos viene a la mente es Apache Lucene o Elasticsearch, ya un producto terminado, pero Apache Lucene, este motor que nos permite indexar esta cantidad de ingeste de información y disponibiliza la búsqueda rápida e inteligente de los datos para tomar decisiones, poder tomar decisiones en base a ello. Servicios gestionados. Aquí existe también esta oportunidad, la implementación, la transición de la plataforma desde una plataforma legada, cerrada, propietaria. Se pueden modelar servicios personalizados por cada cliente, para cada cliente según sus requerimientos. Y estos servicios completamente administrados para que puedan consumir la plataforma y poder finalmente incorporar valor al negocio, incorporar valor al mercado que se está teniendo. Aquí voy a compartir algunas arquitecturas, aunque el tiempo no nos da como para detallar. Ya esas son arquitecturas referenciales probadas que están disponibles en los repositorios de distintos proveedores de nube pública. En este caso, una arquitectura referencial de OSDU del Release 3 que podemos montar con una plantilla de ARM o bicep en Azure que monta todos los servicios listos para configurar que requiere una plataforma de OSDU. Por allí vemos cómo se construye un data lake para almacenar los datos, estos datos geofísicos, no solo datos geofísicos, sino datos legales. Recuerden toda la cadena de valor de exploración y producción, esa primera lámina que vimos al principio. Así que en este data lake podemos
poner a aterrizar cualquier tipo de datos con cualquier tipo de formato origen y poder desbloquear los que sean datos cerrados a través de una conversión a un formato abierto. En este caso, el formato abierto es OpenBSD, que es el formato abierto que también se ha desarrollado para poder leer estos datos que son propietarios y poder disponibilizarlos en la plataforma y poder aplicar ciertos casos de uso. Bueno, la capacidad de cómputo en Kubernetes con AKS, la mensajería, la cola de mensajería con servicios como el Service Bus de Azure. Para algunos técnicos se encuentren en la charla, podrán recordarlo, tenerlos presentes. Podemos conectar canalizaciones en Azure DevOps, entre otros. Esta misma arquitectura también Azure la ha preparado para tener un entorno de OSDU, pero con un conjunto muy pequeño de microservicios y completamente administrados, respaldados por Azure App Services o Application Services y por por Azure en Cloud SaaS, utilizando servicios SaaS. ¿Ok? Otra arquitectura referencial es OSDU sobre AKS, sobre Kubernetes, microservicios, ¿ok? Pero administrados en la nube, utilizando Elastic Cloud SaaS. Servicios como Cosmos DB, Blob Storage, Key Vault, entre otros que Azure ha integrado para poder consumir la plataforma, tenerla lista para consumir, configurar y conectarnos. Amazon Web Services no se ha quedado atrás. Amazon Web Services, entre las arquitecturas referenciales que me ha gustado, yo presento esta porque esta nos permite acelerar ese flujo de trabajo de los datos sísmicos, de la carga, de la ingesta de estos datos desde sus fuentes, que son esos archivos SegWit, desde donde se encuentren, incluso desde los yacimientos, si contamos con la conectividad necesaria, poder transferirlo a través de un pipeline de datos que permite la ingesta automática, que aterrice en un primer repositorio que se encargue de catalogar, identificar el tipo de datos y luego pase a un segundo paso y poder interpretar estos datos con las diferentes aplicaciones que se encuentran en el sector. No soy experto de las aplicaciones, pero poder interpretarlas, procesarlas, poder transformarlas, depurarlas, hacerlas combustibles y disponibilizarlas en un lago de datos. En este diagrama o en esta arquitectura referencial, este lago de datos se soporta en S3, en este almacenamiento orientado a objetos. Y a través de las API, a través de funciones serverless, poder generar distintos flujos o workflow automáticos que permitan disponibilizar la información a las distintas aplicaciones del sector. Y voy a contar un poco mi experiencia más reciente. Como les comenté, mi experiencia, el primer, digamos, contacto que tuve con el sector fue en Venezuela, con la corporación más importante en Venezuela, pero mi experiencia más reciente fue con un cliente que también tiene que ver con la cadena de valor con esta corporación, pero en las islas del Caribe. Y lo hicimos con un despliegue de la plataforma OSDU híbrida y nos apoyamos en un aliado tecnológico para aquel entonces, que es IBM, que también tiene su producto terminado. El de IBM se llama Open Data for Industries, y a través de su producto Cloud Pak para los datos o for Data, nos ofrecía esta plataforma o esta posibilidad de desplegar de una manera end-to-end. Importante resaltar que en este caso IBM se soporta toda la capacidad de procesamiento de los distintos servicios que requiere la plataforma OSDU en Red Hat OpenShift. Kubernetes es el sabor de Kubernetes que ha liberado o que tiene disponible Red Hat en su catálogo. ¿Vale? Es importante que esta plataforma o este proyecto, el despliegue de este proyecto no duró más de 3 semanas, es realmente muy rápido. El reto más importante de esta experiencia fue el movimiento de la información. Estábamos hablando de petabytes y yo creo que fue el reto técnico más complejo
no solo por disponibilizar ese canal de comunicación de transferencia, sino de garantizar la seguridad y la privacidad de la información. Como les dije, estos datos terminan siendo activos patrimoniales de la industria. Por acá podemos ver que de alto nivel, Red Hat OpenShift disponibiliza distintas API para consumir. Y es muy interesante que todo lo que ven allí son nombres de productos de código abierto que ya conocemos muy bien. Keycloak, que es el autorizador, Elasticsearch, que se soporta en el motor de Apache Lucene, CouchDB, Apache CouchDB. Apache ha sido, digamos, uno de los que más ha puesto a disposición proyectos de código abierto que mueven al mundo también, entre otros. Y estas API nos permiten ejecutar distintas acciones, procesar distintos pasos del flujo que necesitamos para que esta plataforma funcione. ¿Vale? Y bueno, creo que agradecer. El tiempo no da como para profundizar. Tendremos que tener otras charlas donde podamos hacer Zoom técnico, una Zoom, digamos, más de arquitectura de alto nivel. Pero el mensaje que quiero dejar que es muy importante que nos incorporemos a esta iniciativa, porque no solo se limita al sector de petróleo y gas, es al sector energético. Y yo creo que el planeta Tierra necesita que todos pongamos nuestro granito de arena para incorporarnos a este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si se me oye. ¿Se me escucha bien? Sí, yo te estoy escuchando. Vale. Muchísimas gracias, Carlos, porque la verdad tenías un reto importante de contarnos todo esto en poquísimo tiempo. Y bueno, hacía mucho tiempo que no hablábamos de open source, de los beneficios, ¿no?, que tiene para el planeta, porque esto es, como tú decías en alguna slide, que sigue siendo como el motor para cambiar o para impulsar el mundo. Entonces, a nosotros este enfoque y este mensaje nos llega muy dentro. Y estaba mirando por aquí a ver si había dejado alguien en el chat las preguntas, o podéis intentar a ver si os funciona levantar la mano, que tenéis por ahí una manita en vuestro... Es que yo estoy viendo otra interfaz, pero... mira, igual está contando ahí una pregunta, no sé si la puedes leer. Sí, sí la puedo ver. Vigu pregunta si se podría entender la solución tecnológica OSDU como de tratamiento masivo de datos y gobernanza, porque es compleja y rica y súper interesante. Es así, estoy de acuerdo con Vigu, con su visión. Yo con él compartí algunos datos sobre lo que iba a hablar hoy y comparto su criterio. De hecho, algo que yo le agregaría es democratizar los datos y abrirlos a cualquier sector que pueda incorporarse y poder aportar valor. Vale. Pues... Por allí leí a Fernando Monera, que dice que trabajó con migraciones de Iris a Linux. Para mí fue, te cuento, Fernando, para mí fue un impacto. Yo era muy joven y fue mi primer proyecto, esta migración. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Era un computador. No sabía qué estaba pasando, porque entraba en un sitio ahí donde... Aquí te puedes unir si tú quieres, o cómo funciona esto. No, le he dado permiso yo. Oye, enhorabuena, Carlos, súper interesante, ¿eh? Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Pues comentaba que esa experiencia que comparte Fernando, yo la tuve. Eso de ver supercomputadores para aquel tiempo eran no sé cómo le dicen en España, son las neveras, los refrigeradores que tenemos en casa, eran muy grandes y eran unos bastidores, unos 10, 15 bastidores, solamente para un supercomputador. Y este sistema era muy complejo, IRIX, y la migración parecía muy sencilla, pero fue muy compleja porque era mover una cantidad de datos bien importante. Estamos hablando de 1.5 petabytes para aquel tiempo, de un sistema de archivos propietario bien complejo, digamos, hacia un sistema de archivos como Lost Tree. Lost Tree
ecosistema de archivos de código abierto y migrar de este sistema operativo con arquitecturas, librerías, con muchas cosas diferentes a Red Hat. Fue mi primera experiencia y fue fabuloso. Hay una pregunta de Javier Rodríguez, sí, pregunta, que dice, ¿y en una empresa tipo Repsol o Cepsa, que puede tener ya la infraestructura de datos montada, qué podemos aportar desde OSDU, procesos, estándares, algoritmos? Sí, este tipo de empresas ya en la cadena de valor están en el downstream, que es la refinación del producto y la comercialización. A estas empresas les llega el dato combustible más procesado para aplicar cierto tipo de análisis con unas aplicaciones que hoy en día no las conozco todo, pero pueden ser propietarias o pueden ser abiertas. Estas empresas necesitan esa capacidad de poder almacenarlo, de poder tener una plataforma de gestión de los datos que pase por los diferentes ciclos que requiere poder catalogar, identificar, transformar, organizar, crear los sets de datos, conjuntos de datos para poder hacer consultas y poder, no sé, poder aplicarle otro tipo de análisis a esta información. Por supuesto que estas empresas necesitan este tipo de plataforma o conectarse a una plataforma en común. Esto va a depender también de la estrategia comercial que tengan. Muy bien. Sole nos preguntaba si podíamos compartir la presentación, así que ahora al terminar la compartimos con todos, ¿vale? En un formato... A ver, hay otra pregunta más de Luis Jurado que dice, ¿las grandes empresas de perforación del mundo han proporcionado datos a esta plataforma? La plataforma la necesita. ¿Qué vinculación o compromiso tienen con esta plataforma y los datos de los sensores a dónde van? Bien, la respuesta sería no han proporcionado los datos, han construido su plataforma en base a OSDU. Y dependiendo de las partes interesadas que estén, digamos, conectadas con la cadena de valor, yo voy a contar lo que sé o mi experiencia en Venezuela. Estaba la corporación PDVSA que gobernaba toda la cadena de valor, pero no ejecutaba, digamos, todos los pasos del ciclo, por lo cual allí tenían aliados y asociados. Podrían ser empresas petroleras de otros países. Yo recuerdo, en Venezuela trabajan todas, Chevron, Texaco, British Petroleum, Eni, y estas empresas, aunque no existía en esos tiempos este estándar o este tipo de plataforma, terminaran construyendo sus propios silos. Lo que se pretende es que las grandes corporaciones construyan la plataforma, democraticen los datos y le puedan disponibilizar a través de APIs o APIs estándar que otras empresas se conecten y consuman los datos que están allí. O que carguen los datos sobre esta plataforma. No es una plataforma pública de información. Por una razón, porque estos estudios terminan siendo para muchas naciones, hoy en día esto puede cambiar, activos patrimoniales muy sensibles a la nación, a la estrategia de cada una de las naciones, ¿vale? Y entonces, por lo cual en este momento no vemos que sea una plataforma pública, podría ser en el futuro, es lo que todos esperamos. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más o vamos despidiendo. Yo no veo nada por aquí. Bueno, de cualquier forma, a todo el mundo le ha parecido muy interesante por los comentarios. Así que muchas gracias y nada, ahora ya al cerrar compartimos, como he dicho antes, la presentación para quien quiera echarla un vistazo, profundizar en alguno de los temas que has pasado más por encima. Y nada, y muchísimas gracias a todo el equipo de Colombia por el madrugón que os hemos hecho dar y por acompañarnos en este Tech Friday. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Chao.
Hasta luego.